Bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué he estado predicando yo últimamente? La verdad Es mi esposa, ¿no? Sí, no vale. La verdad Hemos estado predicando de las 27 verdades. Amén. No es que hayan 27, hay muchas otras verdades, pero estas son verdades que Dios ha ido restaurando en la iglesia. Amén. Amén. Cuando veníamos de Santiago, yo generalmente cuando viajo de Santiago a Rancagua escucho a un pastor que se llama César Vidal, y él es un, bueno, medio intelectualoide, pero es bien interesante. Y hoy día escuchaba sobre todo lo que hizo la Reforma y que cambió el mundo. Pero estas verdades no son parte de las verdades que entregó Dios en la Reforma, pero son verdades que han sido entregadas a nuestros hermanos mayores, a un Iván Becker, a un Jorge Vitiana, a un Ángel Negro, pastores que se juntaron, comenzaron a orar y Dios comenzó a darles mucha revelación. Ahora, no son los únicos. Estas verdades no son cosas nuevas. Son cosas que están en la Biblia, pero que no eran aplicadas en la iglesia. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es como un tema administrativo. O sea, uno podría decir, escucha, que fome el tema. Pero la verdad es que no es solamente un tema administrativo. Es un tema que tiene una tremenda importancia para la vida sana de la iglesia. Amén. Es decir, si no está, esa iglesia tiene un grave problema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Han escuchado hablar de eso, no? me encanta. Te voy a preguntar de nuevo. ¿Han escuchado hablar de eso? Amén. Sí, pues, No mucho, en parece. la casa, en el colegio, en todos lados. Como en el colegio. No, cuando íbamos al colegio. Vamos a hablar de la disciplina de la iglesia. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos ha habido una iglesia permisiva que no practica la reprensión fraternal ni la disciplina. Ahora, obviamente, hay que entender que hubo siglos donde la disciplina era un poquito descriteriada, ¿eh? Donde el que pensaba diferente lo quemaban en una hoguera. No estamos hablando de eso no tiene nada que ver con Dios, ¿ya? Hoy día nosotros hemos descubierto lo sano que es la práctica de la disciplina no punitiva, es decir, que no es un castigo físico, sino correctivo y formativo, porque es un proceso de restauración. De hecho, no es por nada, pero nuestra corriente, ¿no es cierto?, de iglesia durante años se llamó Iglesia en Restauración, porque restauró verdades, restauró cosas que estaban perdidas, que estaban olvidadas, que estaban dejadas de lado. Como dije, este es uno de los temas menos conocidos dentro de la iglesia. Yo he participado en la comunión de pastores de Rancagua, también he estado con pastores de muchas ciudades alrededor de Chile, he estado con pastores en otros países, y la verdad es que muy poco se habla de la disciplina dentro de la iglesia. Ahora, nosotros sabemos, porque podemos hablar de la disciplina en el hogar, de la disciplina de los niños, la disciplina que el Señor nos hace pasar a nosotros mismos. A Dios nos disciplina. El primero que disciplina, ¿quién es? El Señor. Como dice Hebreos, aquel que no es disciplinado no es hijo. ¿Han escuchado eso, no? Amén. Aquel que no es disciplinado no es hijo, porque uno no disciplina al hijo del vecino. Uno disciplina a quien ama, al hijo de uno. ¿Por qué? Porque lo quiere
Corregir. ¿Para qué? Para que tenga una buena vida. ¿A quién no le dijeron? Mira, cuando por ejemplo uno decía, pero a mi amigo no le dicen nada. Y tu mamá te decía, sí, pero yo no soy la mamá de tu amigo. No tengo nada que ver con él. Tú eres mi hijo. Y en parte eso es lo que dice el Señor. El Señor dice eso. Dice que al que ama, disciplina. Obviamente también dice que la disciplina nadie la desea. Decir, ay Señor, disciplíname por favor. No, nadie lo quiere, porque la disciplina evidentemente tiene un dolor. Pero al final trae fruto. Amén. Apacible, exactamente. Ahora, lamentablemente, como dije, vemos que muchos de aquellos que se convierten a Cristo de manera sincera y profunda no son tratados en sus vidas para que se cumpla el propósito de Dios, que es que todos lleguemos a la plenitud del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lamentablemente es una realidad de que muchos hermanos pecan. Por supuesto, también entre nosotros. Pero en las iglesias, los líderes generalmente no saben cómo tratar con el pecado. Y esto pasa mucho. Cuando se presenta el pecado, al no saber qué hacer, hacen lo incorrecto, lo que no se debe hacer. Por ejemplo, hay quienes hablan a la espalda del hermano. O sea, los líderes que debieran corregir al hermano, hablan a la espalda del hermano. Oye, este hermano, o sea, que es un pecado. Mira lo que hizo. Pero no lo corrigen. Sino, ¿cómo se llama eso en chileno? Pelambre. Imagínense, o sea, nosotros estamos para corregir, no para pelar. Pero hay lugares donde al no saber cómo corregir, terminan hablando mal a las espaldas del hermano. Otros simplemente creyendo que nadie es digno de juzgar a otro, porque eso también, ¿no es cierto?, es una premisa humanista que ha llegado a la iglesia. No, solo Dios juzga. Yo no puedo juzgar a nadie. ¿Se fijaba que la gente dice, oye, pero no, a ver, seamos claros. Yo tengo que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que no puedo hacer es no juzgar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y menos tener prejuicios. Pero si veo a un hermano robando, o sea, yo no estoy juzgándolo al corregirlo. Yo le tengo que decir, hermano, no puedes robar. Tienes que devolver lo robado y tienes que confesar a quién robaste. Y tengo que tener claro de que no puedo quedarme callado. Pero hay algunos, como dije, ¿no es cierto?, que dicen, no se puede juzgar, no somos nadie para juzgar, y esconden la situación o hacen como si nada hubiese sucedido, esperando que sea el Señor el que corrija al hermano directamente, mostrándole su pecado. Pero hermanos, eso no es bíblico. La iglesia está para corregir también. Tercero, otros lo denuncian públicamente, humillando al hermano que pecó. ¿Ya? No tengo idea tampoco por quién era, pero hay hermanos que me han contado, ¿no es cierto?, que desde el púlpito el pastor empezaba, ¿no es cierto?, a nombrar, oye, este hermano hizo tal cosa, este hermano hizo este otro. Se ríe Cristo, pero él me lo contó, yo no sabía, pero el pastor, ¿no es cierto?, y ahí mismo, ¿no es cierto?, lo llamaban, pero eso es humillar al hermano. Es absolutamente incorrecto. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que uno tiene que corregir al hermano que está pecando. Solo. Y si no te hace caso, lleva 2 o 3 testigos.
Y si no te hace caso, preséntalo a la iglesia. Pero recién, ¿no es cierto?, después de varias oportunidades donde trataste de que el hermano corrigiera su pecado. Por último están los que no toman en serio el pecado y le bajan el perfil. O lo que es peor, permiten el pecado como algo natural dentro de la iglesia. Y producto de eso, evidentemente, la iglesia entra en una espiral de pecado que abarca a todos y termina siendo un tremendo mal ejemplo para el mundo. Amén. De hecho, no es por nada, pero hay documentales de iglesias, ¿no es cierto?, que han hecho tremendos escándalos producto del pecado dentro de las mismas iglesias. Hay mucha evidencia en la Escritura de que Dios no tolera el pecado. Una historia tremenda está en la carta de Corintios, en 1 Corintios 5, 1 al 5, que dice así, dice, en efecto, está escribiendo Pablo, ¿no? En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad como tal no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, hay pecado, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hay pecado entre ustedes de inmoralidad sexual a tal punto que ni los gentiles lo hacen. Al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, es decir, un hermanito, en vez de ser piadoso, le levantó la mujer al papá. Imagínense. Y después le habla a la iglesia y le dice, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya juzgué al que cometió tal acción. Como, ¿se acuerdan? Aquellos que dicen, no se puede juzgar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ya juzgué al que cometió tal acción. No porque él tuviera la sospecha, porque era algo evidente. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes están reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, les dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Imagínense si hoy día un pastor dijera, te entrego a Satanás. Sería un escándalo. Saldría ahí en los matinales de las mañanas, ¿no es cierto? Ahora, Pablo no estaba en Corinto. En ese tiempo no era tomar un avión y ir a solucionar el problema. En ese tiempo ir a Corinto significaba, ¿cierto?, varios meses de caminata y qué sé yo. Por eso que se mandaba carta. Tampoco había teléfono, ni Zoom, ni nada de eso. Pero no puede dejar de hacerles ver que es un problema de la iglesia solucionarlo. Y que, fíjense bien, como el hermano no se ha arrepentido, y ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? Que el hermano no está arrepentido. Si hubiera estado arrepentido, otra cosa sería. Pero el hermano no está arrepentido. Como el hermano no está arrepentido, los corintios permiten que el pecado entre en la iglesia. Y no reprenden al hermano que pecó. Entonces los acusa a Pablo de arrogancia. La arrogancia de la que está hablando Pablo es juzgar erróneamente al pecado como algo sin importancia. Hay algunos que confunden
el amor, con la permisividad. Cuando hay pecado, hay que corregirlo. Hay que corregirlo con amor, pero hay que corregirlo. Por el contrario, los corintios lo toleraban. Los corintios debieron, como la iglesia, haberse sentido avergonzados por el pecado. Porque el pecado, queridos hermanos, nos afecta a todos. Amén. Si mi hermano peca, me afecta a mí. Si yo peco, afecto a mi hermano. Y si lo hago para callado, lo afecto igual. Y si lo hago escondido, lo afecto igual. Porque es un tema espiritual. Y Pablo juzga, aunque para algunos esta palabra parezca fuerte e inapropiada, Pablo juzga al hermano que pecó y ordena expulsarlo inmediatamente. Y no solamente se queda con eso, sino que aparte lo entrega a Satanás. Ahora el propósito, dice Pablo, es destruir su carne, pero salvar su alma. Ahora, si nosotros vemos los comentarios bíblicos de esto, lo que Pablo estaba diciendo, evidentemente que el pecado destruye. El pecado no es inocuo. Es decir, hay algunos que piensan que el pecado no causa daño. Pero el pecado siempre causa daño. Cuando hay gente que dice, oye, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? No, no es que Dios permita tanta maldad. La maldad causa daño al mundo. Cuando Adán y Eva pecó, eso afectó al universo completo. Pablo lo dice en Romanos. Dice que hasta la naturaleza está sujeta a maldición, producto del pecado. Acuérdense lo que dice Isaías, que cuando todo sea hecho nuevo, el cordero va a pasear con el león. Y el león no se va a estar lamiendo la boca cuando vea el cordero, sino que va a comer pasto con él. Y el niño pequeño va a meterle la mano en la cueva de la áspid para sacar sus huevitos y la áspid no le va a hacer nada. Pero hoy día vemos que por el contrario, en la tierra hay destrucción. Toda la destrucción que hay en la tierra es producto del pecado del hombre. Toda la maldad que hay en la tierra es producto del pecado del hombre. Todo el sufrimiento que hay en la tierra es producto del pecado del hombre. Pero Pablo lo entrega a Satanás con el fin de que él sufra las consecuencias de su propio pecado, para que finalmente entienda que debe arrepentirse. Conocemos la historia. La historia, ¿no es cierto?, termina en 2 Corintios, esta era la 1 Corintios, en 2 Corintios 2, versículo 5, o sea, dice, ¿no es cierto?, pero mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino aquel que a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tengan tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes, de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. ¿Quién es el que había causado tristeza? El que había sido puesto en disciplina. Este hermanito que no halló nada mejor que levantarle la mujer a su padre.
Y dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien, ahora que se arrepintió, debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Fíjense cómo cambia. Mientras no se arrepintió, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. Pero el hombre se arrepiente, recíbanlo con amor, perdónenlo, consuélenlo, que no sea abrumado por tanta tristeza. Reafirmen su amor hacia él. Amén. La disciplina es un tema difícil de tratar. Es difícil porque ha habido mucho abuso, mucho capricho, mucha severidad. Ha habido medidas injustas que se han cometido muchas veces, pero debemos tener un concepto robusto y bien definido sobre la justicia de Dios. De hecho, nosotros cuando estábamos en Santiago con Pamela, vimos disciplinas injustas que se aplicaban con mucha severidad. La verdad es que se aplicaban con severidad sobre personas que se habían arrepentido. La disciplina tiene que aplicarse con severidad, pero sobre aquel que no se ha arrepentido. Pero aquel que se ha arrepentido, nosotros no debiéramos disciplinarlo, debiéramos acompañarlo, que es diferente. Amén. Ahora, toda la congregación debe proveer los siguientes servicios a los hermanos. Todos los hermanos deberían recibir aquí en la congregación un ambiente cordial y acogedor. ¿Se han fijado que cuando llegan por primera vez los saludamos? Ese es el propósito. Acogerlos cordialmente, con amor. Como dice la Escritura dice que Dios nos atrae con cuerdas de amor. Igual debemos hacerlo nosotros. Porque la iglesia es un pedazo del cielo en la tierra. Amén. Como la hermana que nos contó un tema difícil, porque en la iglesia donde uno encuentra consuelo, esperanza. La iglesia debe ser un lugar donde se da el buen ejemplo, donde la palabra está encarnada en la vida de los hermanos. La gente se tiene que impactar cuando está en la iglesia. La gente debería decir de qué planeta son estas personas. La enseñanza debe ser completa. Debe existir una enseñanza formativa en todas las áreas de la vida, pero según los principios de Dios. La iglesia es el lugar donde nosotros debemos encontrar ánimo y dar ánimo a los que desean caminar en los caminos de Dios. Hermanos, hay que felicitar a los que son obedientes. Alguien decía que si no se reconoce públicamente las cosas buenas, no vas a tener nunca la autoridad para corregir las cosas malas. Mira, yo les voy a decir una cosa. Si hay un hermano que constantemente te está diciendo, oh, bien hermano, qué bueno que llegaste temprano, qué bueno hermano que estás estudiando la Biblia, qué bueno hermano como oras, qué bueno, y después te corrige,
Uno dice, bueno, pero el hermano me ha dicho 1000 cosas buenas, que me diga una cosa mala, pues está bien. Amén. Pero si el hermano está todo el día corrigiéndote, y nunca ve nada bueno en ti, ¿qué piensan ustedes? ¿Que se vaya a freír? Monos a la fe. Amén, ¿o no? Se lo ve todo malo. ¿Qué autoridad tiene para venir a decirte algo? Entonces acostumbrémonos, hermanos, ¿a qué cosa? A decirle cosas buenas, a felicitar a los hermanos, a animarlos. Que tenemos que animarnos los unos a los otros constantemente. Bien, hermano, qué bueno que hiciste eso. Aunque el pastel no te haya gustado, qué rico el pastel. No es lo que me gusta, pero rico. No, de verdad, lo digo de verdad. Tenemos que animarnos. Miren, yo les voy a contar un testimonio. Perdona, Carlitos, que diga esto, ¿no? Perdóname, de verdad. Pero voy a contar un testimonio. Cuando nació la Trini, la última hija de Carlitos se me acercó y me dijo: Juan Pablo, te tengo que decir algo. La Giovanna está embarazada. Y yo, ¡qué bueno! Y lo abracé. No sé si te acuerdas tú de eso. ¿Te acuerdas, no? Y lo abracé, qué rico. Le dije yo, qué bueno, qué bendición. Y me dice, eres el primero que no me reta. De verdad. Y a mí me quedó grabado eso. Hay otro hermano que se compró, no me acuerdo quién fue, una vez que se compró un auto, y yo le dije, qué bueno que cambiaste el auto. Y me dijo, uy, todo el mundo me ha retado porque me compré este auto. Hermano, tenemos que animarnos. Tenemos que felicitarnos, tenemos que decir las cosas buenas que hace el hermano. Decírselas al hermano. Y así vas a tener la autoridad para decirle, para corregirlo cuando esté haciendo algo que no corresponde. Amén. Tenemos que exhortar a los rezagados. Hay algunos que son competitivos y quieren llegar siempre primero. Y el que quedó atrás, bueno, quedó atrás porque no puede llegar, no puede llevar mi ritmo. No. En la iglesia no es así. En la iglesia o llegamos todos o no llega ninguno. Amén. Pues somos un cuerpo. Entonces, para eso hay que preocuparse de los que van atrás. Yo me acuerdo que a mí me gusta, yo fui scout cuando chico. Bueno, no scout, era un lobato. Y salíamos a caminar. Y a mí me gustaba llegar primero siempre. Porque yo nací en cerro, entonces toda la vida anduve en cerro. Yo le decía a mi mamá a las 8 de la mañana, mamá, nos vemos. A las 8 de la noche llegaba. Y estaba todo el día en el cerro. No había celular, no había... Yo no sé cómo mi mamá se ponía nerviosa. Porque ahora mis hijos salen y uno dice, ¿dónde estará? ¿Le habrá pasado algo? ¿Se habrá caído? No. Yo salía el día entero al cerro. Entonces cuando salíamos a caminar, nos faltaban los que al final iban como... Y yo me iba al último para apurarlo, para que llegáramos pronto. Pero me iba al último, para buscar a los rezagados. Amén. Y así tiene que ser en la iglesia. Animar a los débiles, animarlos a seguir el camino, enseñarles a caminar juntos. Porque, queridos hermanos, en la iglesia nadie debe estar solo. Nadie debe estar solo. Y reprender a los desobedientes. Reprenderlos y decirle que deben confesar sus pecados. Y arrepentirse. Porque algunos confiesan, pero no están arrepentidos. Eso no sirve. Y los que no se arrepienten, disciplinarlos. Y decirle que todo acto, toda mala decisión, siempre tiene una consecuencia.
Amén. Ahora, ¿qué derecho tiene la iglesia de disciplinar? Porque hay gente, de hecho hay lugares donde, ¿por qué se meten en mi vida? ¿Por qué me dicen esto? Nadie me puede decir nada. Pero querido, en el momento en que tú te comprometes con Cristo y con su palabra, tú te estás comprometiendo con la iglesia. Porque la palabra de Dios, porque Jesucristo es la iglesia. No son dos cosas separadas. Él dijo que Él era la cabeza de la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si tú te comprometes con Cristo, te estás comprometiendo con la iglesia. Por lo tanto, nadie que se haya arrepentido tiene derecho a vivir como quiere o violar las normas del reino de Dios. Por eso que es el mismo Cristo que nos instituyó la disciplina en el seno de la iglesia. Como le dijo Caín, ¿se acuerdan cuando Caín le dijo a Dios, le dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, eso es, guarda de tu hermano. Amén. La iglesia, al disciplinar a quienes pecan, está colaborando con Dios. Dios disciplinó a Adán, disciplinó a Caín, disciplinó a toda la generación de Noé, disciplinó a los que edificaron la torre de Babel, disciplinó a Sodoma y a Gomorra, disciplinó a Jacob, a los hermanos de José, disciplinó a Coré, disciplinó a Moisés. Acuérdense, Moisés después de 40 años en el desierto, guiando a este pueblo duro, de servir, porfiado como nadie, y finalmente, cuando va a llegar a la tierra prometida, Dios le dice, ¿sabes qué? No vayas a entrar a la tierra prometida porque hace años atrás, ¿te acuerdas que años atrás tenías que hablarle a la roca y la golpeaste? Perdiste. Y lo disciplinó. Yo siempre, cuando me acuerdo la primera vez que le hice, dije, qué injusto. Pero Dios disciplina. Disciplinó a los israelitas que salieron de Egipto, disciplinó a Jericó, disciplinó a las naciones paganas, disciplinó a Goliat, disciplinó a los filisteos, a los madianitas, a los sirios, babilonios, a los reyes de Israel, a los profetas, a los sacerdotes, a las ciudades que rechazaron a Jesús. Acuérdense, les dijo, va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para ustedes por haber rechazado a Jesús. Y no se olviden de Ananías y Zafira, dos hermanitos que dijeron vamos a ofrendar a la iglesia. Y vendieron sus propiedades, llegaron a los pies de Pedro, pero dijeron, ¿sabes qué? Pero no le demos todo, démosle la mitad nomás. Y Pedro le dice a Ananías, le dice, ¿esta es toda la venta de la casa? Sí, toda, completita. Pero se estaban quedando con la mitad en el bolsillo. Miren, Dios no necesita que vendas nada. Pero si tú vendes, si Él hubiera dicho, no, el 50%, porque el otro 50% lo vamos a guardar nosotros, no le habría pasado nada. Pero como mintió, cayó fulminado, muerto, a los pies de Pedro. Después llegó la esposa, lo mismo. ¿Vendiste la propiedad tanto? Sí, completito. Pero no, mintió nuevamente y le dijo, así como tu esposo murió acá, así vamos a morir tú también. Y ahí murió, a los pies de Pedro. Entonces se dan cuenta qué difícil, que nadie puede burlar a Dios. Nosotros pensamos que burlamos a Dios. En el Antiguo Testamento Dios delegó su autoridad de gobernar y disciplinar a los padres y también las autoridades civiles de Israel. Primero los padres, luego los ancianos de la ciudad que juzgan y dictan los juicios. La disciplina de los padres era correctiva, la de los ancianos era punitiva. Ellos aplicaban sentencias.
No disciplinar es violar la naturaleza de Dios. Trae mal al pueblo, a la iglesia, a la sociedad. Provoca la ira de Dios. ¿Se acuerdan de el sacerdote Elí? Elí era un sacerdote y la mamá de Samuel le llevó a su hijo cuando era chiquitito para que Elí lo criara como sacerdote. Pero dice que los hijos de Elí eran un par de descarados que robaban al pueblo, que se comían los sacrificios a Dios. Y Dios, ¿con quién le da? Con Elí, el papá. ¿Y qué le dice a Elí, Dios? Le dice, porque no has estorbado a tus hijos, dejando que hagan el mal. Tú vas a morir junto con ellos. Y la silla de Elí se cayó y se quebró la cabeza y murió, disciplinado por Dios. ¿Por qué? Elí era una persona espectacular, era maravillosa, era un sacerdote, era un buen hombre, pero no disciplinó nunca a sus hijos. Y ese fue su castigo. ¿Se dan cuenta que no es cualquier cosa la disciplina? El Nuevo Testamento, el gobierno civil continúa con la autoridad de aplicar sentencias punitivas, como dice Romanos 13, mientras que la iglesia, así como los padres, solo tienen la disciplina correctiva. Debemos entender que la iglesia fue diseñada para reflejar al mundo el carácter de Dios. Dios vive en justicia, en amor, en santidad y en unidad. La iglesia tiene que encarar estas virtudes. La naturaleza de Dios es el fundamento de la disciplina. El pecado en medio del pueblo es un ataque certero del diablo que atenta en contra de la naturaleza de la iglesia y el carácter de Dios. Predicar la justicia mientras se tolera la injusticia, queridos hermanos, es hipocresía. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado el dicho, si los cristianos son peor que nosotros? ¿Han escuchado eso, no? Sí, el pastor es peor que todo. O el curita. ¿Han escuchado eso? Bueno, es por eso, es porque se tolera el pecado y no se aplica la disciplina. Ese es el motivo de por qué la iglesia tiene tan mal testimonio en el mundo. Pretender amar mientras se pasa por alto el pecado es una aberración del amor. Ser santo implica vigilar. Es una guerra constante contra la impureza. Es fraudulenta la unidad que admite la mezcla con las tinieblas. Es verdad que nosotros tenemos que abogar por la unidad, pero nunca la unidad con las tinieblas. Nunca la unidad con el pecado. Por eso que la iglesia tiene el deber de disciplinar. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia no disciplina? Hay un derroche de enseñanza. Porque a veces, no, la iglesia tiene súper buena enseñanza, pero no hay disciplina. Se rebaja la seriedad de la enseñanza. ¿Para qué enseñamos si no vamos a poner por obra? Se enseña una cosa, pero se consiente otra. Eso da lugar a la liviandad. Cuando no hay disciplina, otros se atreven a pecar, porque nadie hace nada con la transgresión.
Ah, pero si mira, está pecando este, está pecando este otro, está pecando otro, todo el mundo lo sabe, nadie dice nada. Ah, entonces es libre. Se debilita el temor al Señor. Se fomenta la división. Se atenta contra el sentido de justicia. Entonces, ¿por qué no se practica más la disciplina en la iglesia? Primero, por desconocimiento de la Escritura. Yo creo que hay gente que ni sabe que la disciplina aparece en la Escritura. Segundo, por un excesivo énfasis sobre la gracia barata. Hay un libro muy bueno de Bonhoeffer sobre la gracia barata. Cómo se menosprecia la gracia de Dios. Dicen, no, es que Dios es sumamente bondadoso, por eso pasa por alto todas las faltas. Él es amor, y el amor cubre multitud de faltas, así que nadie puede ser disciplinado. O por sentimentalismos. Ay, este hermano es tan bueno. No lo vamos a estropear disciplinándolo. Si lo disciplinamos se nos va a ir. En pocas palabras, temor a perder miembros o temor a enfrentar problemas. Hay gente que no le gusta enfrentar los problemas. Les complica. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en Santiago, vivimos con un chico que era mentiroso. Pero el tipo era enfermo. O sea, mentía por todo. Y mentía de una manera impresionante. Y nunca aportó nada en el departamento. Éramos todos estudiantes, todos comíamos mucho, pero todos aportábamos. Pero este chico no ponía nada, solo comía. Y no solamente eso, sino que aparte se ponía nuestra ropa, nos sacaba el dinero. Entonces, todos estábamos de acuerdo que había que echarlo. Nos juntamos todos, nos sentamos, él al frente, y le dijimos que habíamos decidido que se tenía que ir del departamento. Se puso a llorar. Y mi hermano con mi amigo, ya dejémoslo, ya no te preocupes, no, ya mira, no lo hagáis más, no lo voy a hacer nunca más. Y era mentiroso, de quién era que era aquí. Al día siguiente ya no estaba comiendo toda la comida, al día siguiente ya estaba haciendo todo lo que hacía normalmente. Entonces, de nuevo, hay que echarlo, pero nadie se atrevía. Así que un día, ¿no es cierto?, yo le dije, viejo, te vas ahora. Y me puse en la puerta a que hiciera su maleta y se fuera con todo lo que tenía. Y no esperé ni un minuto más. Y se puso a llorar. Mi hermano me dijo, bueno, démosle otra oportunidad. No, qué oportunidad, no, ya no más. Se acabó. Y de verdad hay gente que evita el conflicto. Pero a veces no se puede evitar el conflicto. No es por nada, pero Putin ataca Ucrania. El presidente de Estados Unidos quiere terminar la guerra, va a Ucrania, le dice ya, o sea, va a Rusia, le dice no te preocupes, ¿no es cierto? ¿Qué querí? Después va donde los ucranianos, le dice ya ustedes no pueden hacer nada. ¿Y qué terminó? Desde que Trump habló con Zelensky para que terminara, ¿no es cierto?, la guerra, hemos tenido los ataques más feroces de Putin hacia Ucrania. Todos los días más de 170 misiles sobre las ciudades, matando civiles. No se puede solucionar las cosas evitando los problemas.
hay que ponerse firme. Ahora, gracias a Dios, nosotros no tenemos que solucionar ese nivel de problema. Pero tenemos que solucionar los problemas que hay dentro de la iglesia, con la firmeza que nos da la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Yo también he visto iglesias que por temor a perder el diezmo no disciplinan al hermano. O porque los mismos pastores no tienen autoridad frente a ciertos casos. O porque no hay apoyo de parte de la congregación. Pero la verdad es que no disciplinar es cobardía. Solo los valientes pueden ser justos. Y no podemos ignorar cómo proceder para disciplinar. ¿Cuáles son las bases bíblicas de la disciplina? Sobre todo, restaurar y salvar al transgresor. Ese es el propósito, el primer propósito. Amén. Salvar y restaurar al transgresor. Ese es el propósito de la disciplina. Por eso que en 1 Corintios 5:5 dice: entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. O en 1 Timoteo 1, del 19 al 20 dice: guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes yo he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice: si alguno no obedece esta enseñanza de esta carta, señalad al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino que amonéstenle como a un hermano. Pero dice: no se asocien con él. La disciplina puede ser que la apliquen los presbíteros, pero tiene que ser respaldada por la congregación completa. ¿Saben qué pasa cuando la congregación no respalda la disciplina? O algunos no la respaldan. Se produce división en la iglesia. La disciplina sirve para advertir al otro, a los demás hermanos. Como dice en 1 Timoteo 5:20, a los que continúan en pecado, repréndanlo en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Ojo, a los que continúan en pecado. O sea, yo ya le fui a hablar solo. Yo ya fui con 2 o 3 testigos. Y como continúa pecando, entonces toda la congregación, en público, se le reprende para que se avergüence, para que se arrepienta. Pero no lo tengan como enemigo, dice. Y para que los que están ahí sepan que no es llegar y pecar. Para salvaguardar la congregación de una contaminación, asegurar su ministerio sacerdotal delante de Dios. La Escritura nos menciona que la disciplina da un buen ejemplo al mundo. Ahora, ¿por qué causas debemos disciplinar? Ya dije, la principal es cuando el pecador no se arrepiente. O cuando un discípulo es irresponsable, o tiene una conducta escandalosa, o vive desordenadamente, o no atiende a las correcciones. Pero son cosas bien reales. No son cosas así que uno pudiera decir, no, es subjetivo. No, es lo que la palabra dice. Por ejemplo, hay una palabra que dice que el que no trabaja, no coma. Llamé una vez, me contaba que había un hermano que era muy espiritual y que estaba estudió
teología, después estudió un posgrado y tenía 30 años y seguía estudiando el niño. Entonces él lo recibió en su casa y de pronto le dijo: hermano, te voy a pedir que te vayas porque vamos a almorzar. Entonces el hermano lo quedó mirando y le dijo: pero pastor, ¿no me va a invitar? Oh, me encantaría, pero no quiero pecar. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Por qué va a pecar si me invita a almorzar? Porque la Biblia es muy clara, dice que el que no trabaja, no coma. Entonces yo no te voy a dar de comer si tú no estás trabajando. Y el hermano se levantó medio ofendido y se fue. A los 2 años, la puerta. Abre la puerta y era el estudiante eterno. Le dice: sí. Le dice: hermano, vengo a almorzar con usted. Encontré trabajo. Amén. Y almorzaron juntos y lo felicitó y lo abrazó y lo trató como hermano. Cuando el discípulo es irresponsable o tiene una conducta escandalosa, afecta a la iglesia. En 2 Tesalonicenses dice: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de los hermanos que andan desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros, o aquellos que causan división. Hermano, la gente que causa división no lo sabe, pero está dividiendo el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Tenemos que tener temor y temblor. En Tito 3, 10 y 11 dice que al hombre que cause divisiones, después de la primera y de la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso, que peca y que se condena a sí mismo. Amén. Yo me acuerdo una vez tuvimos acá un hermano que causó división. Gracias a Dios no lo logró, pero vino para acá. Yo me acuerdo que cuando él llegó acá a la congregación, yo pedí referencias de él en la comunión de pastores y un pastor me dijo: no, es lindo hermano, recíbelo. Y lo recibimos, no solamente lo recibimos, también le dimos, ¿no es cierto?, la posibilidad de compartir palabras. Era un hermano que se veía bien y de pronto empezó a dividir la congregación y se juntaba con uno con otro en forma separada y hablaba mal y dividía. Así que finalmente hablamos con él, lo reprendimos, no aceptó y se fue y siguió dividiendo desde afuera. Después de eso, yo hablé esto en la comunión de pastores. Resulta que había pasado por la mitad de las iglesias de Rancagua y en todas había tenido el mismo problema. Yo le dije al hermano que me lo había recomendado: gracias, hermano, ¿por qué no me avisaste? ¿Cómo era él? Porque la iglesia es una, queridos hermanos, no importa dónde esté, la iglesia es una. Y nosotros tenemos que decir las cosas. En otra ocasión también vino un pastor que era conferencista internacional, andaba por aquí por allá dando palabras, y resulta que había sido disciplinado por las asambleas de Dios por algo muy feo que había hecho. Había estado preso por lo que había hecho. Las asambleas de Dios lo disciplinaron y él no aceptó la disciplina y se salió y se fue a dar charlas internacionalmente. Andaba en Brasil, Perú, Colombia, predicando por arriba, por abajo, por todos lados. Y llegó a Rancagua de vuelta, ¿no es cierto?, y armó una iglesia. Y me acuerdo que Patricio Correa, que era de la Asamblea de Dios, me contó la historia de él. Y de repente lo veo en la comunión de pastores. ¿Saben? Yo me paré. Y dije públicamente: pero no es este pastor el que fue disciplinado por las asambleas de Dios por cometer actos inmorales.
en un lugar público y que nunca se sometió a la disciplina de la iglesia, ¿qué hace acá? Se tuvo que ir. Ahora, alguno me podrá decir, oye, qué falta de amor. Pero queridos hermanos, todo el amor del mundo cuando hay arrepentimiento. Si la persona se hubiera arrepentido, si la persona hubiera aceptado la disciplina, si la persona hubiera dicho, ¿saben qué? Yo, verdad, lo hice y estoy muy arrepentido y públicamente lo confieso, querido, lo recibimos como hermano. Pero si el tipo es un sinvergüenza que oculta su pecado, engaña a la gente y se hace pasar por evangelista internacional y resulta que el tipo nunca ha cambiado su forma de ser, entonces nosotros nos hacemos cómplices. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque todavía falta como la mitad. Amén. Pero creo que está más que claro. Amén. No disciplinamos a los que se han arrepentido. El que se ha arrepentido, nosotros lo acompañamos, lo consolamos, lo ayudamos. Porque el que se ha arrepentido, dependiendo del pecado que ha cometido, como me dijo una vez Víctor Rodríguez, el pecado causa tanto daño que te manda a la UCI. Ustedes saben lo que es la UCI, ¿no? ¿Qué es lo que es la UCI? Unidad de cuidados intensivos. Si un hermano ha estado en pecado mucho tiempo, ese hermano tiene que ir a la UCI, tiene que ser restaurado con cariño, con amor, con paciencia, con sabiduría. Pero el hermano está arrepentido. Nosotros no somos nadie para prolongar su condena si Dios ya lo perdonó. Pero si el hermano no se ha arrepentido, queridos, nosotros no podemos perdonar a quien Dios no ha perdonado. Amén. Ahora, estoy hablando como iglesia. Obviamente, si alguien me ofende, yo lo tengo que perdonar. Eso dice la palabra. Pero la iglesia le pone una disciplina, no puede perdonar esa disciplina mientras el Señor no lo haga. Y si la persona persevera en el pecado, como dice la palabra, dice aquellos que practican, lo dijo Jesús, aquellos que practican el pecado son hijos de Satanás. El que practica el pecado es el que no se ha arrepentido. Ahora, el que pecó y se arrepintió, y Dios lo limpió, entonces ahí nosotros tenemos que recoger al hermano, ponerlo en cuidado intensivo, tratarlo con amor, acompañarlo. Ahora, si el hermano nos engaña, tenemos que disciplinarlo. O sea, ¿a qué me refiero con que los engaña? Porque realmente hay dos tipos de personas, ¿no? Está el que peca, se arrepiente, pero le cuesta dejar de pecar. A ese hay que darle todo el apoyo posible. Pero aquel que peca, dice que se arrepiente, pero sigue pecando como si nada ha pasado, evidentemente ese no puede ser dejado pasar por alto. Amén.